Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Mi nombre es Evelyn de su canal Mamá de Cuatro. El día de hoy les quiero contar de la vez en que mi hijo de 8 años, sí, cuando mi hijo tenía 8 años me preguntó, mamá, ¿qué? ¿Tú también tuviste relaciones sexuales para tenerme? Sí, mi hijo me lo preguntó así. Para esto, era mi hijo mayor, ahora tiene 14 años. Entonces, ya más antes, normalmente los niños tienen curiosidad o se imaginan, ¿no? Si es que no tienen hermanos mayores, claro, ¿no? O si no hay primos mayores o no hay familiares que hablen de sexo o si es que no está expuesto a, contenido sexual o algo así, ellos no saben o no se imaginan o sospechan algo, ¿no? Cuando mi hijo me ha preguntado cuando estaba más chiquito, recuerdo cuando tenía como 4 años, así, ¿no? Entonces, mamá, ¿cómo yo nací, no? Entonces, en ese momento, porque cada uno conoce a cómo está criando a los hijos, en ese momento yo le dije, de acuerdo a su inocencia, porque mi hijo era, este, a esa edad, ¿no? Entonces, le dije de que, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo y tu papá estábamos juntos, nos habíamos casado y Diosito nos vio solos y nos envió un angelito, ¿no? Que eras tú. Independientemente de la religión que quieras, creo que uno puede salir del paso en ese momento porque es muy pronto para que puedan entender las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, eso es cuando tenía 4 años. Pero cuando tenía 8, él ya se lo estaba imaginando, ya sabía o ya había visto o ya algo en el colegio lo habían hablado o ya tanto de parte del colegio, de los profesores, ¿no? Entonces, como dicen que le ponen una semillita a mamá y que y de ahí salen los bebés y que por dónde entra. Entonces, entonces él tenía todo esto, ¿no? Y él me preguntó así directamente, ¿no? Entonces, ya tenía edad para entender y antes de que empiece a deformar toda esa información que venía adquiriendo o que venía aprendiendo desde el colegio o entre los amigos o todo eso, le dije la verdad. Entonces le dije que sí, que nosotros tenemos que tener, o sea, para tener hijos se tiene relaciones sexuales, así como los animales, ¿no? Entonces, para reproducirse, ¿no? Para los animales también. Entonces, y él decía, mamá, pero no lo puedo creer, el pene de papá tiene que entrar por la vagina. Entonces yo dije, sí, parece muy horrible, me parece muy asqueroso. Entonces yo le dije, sí, pero después lo vas a entender, sí. Por allí entra el papá, ahí deja la semillita, entonces ahí ya recién la semillita. El papá deja la semillita y nace en el vientre y se crece y se desarrolla en el vientre de mamá y todo eso, ¿no? Entonces sí, ya de ahí nace, ¿no? Y nace por la vagina también, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo puede nacer por la vagina? Esa es la naturaleza, ¿no? Entonces ahí, no, así es la naturaleza, así es la naturaleza, entonces la naturaleza del ser humano es así, así como los animales y esa naturaleza, nosotros también. Entonces, ay mamá, pero no lo puedo creer, que tú hayas tenido, entonces tú has tenido 4 veces relación, pero son 4 hermanos, mis hijos son 4, ¿no? Entonces él decía, que entonces tú has tenido 4 veces relaciones sexuales con mi papá, 4 veces ha hecho eso, entonces yo, ah, sí, en ese momento tampoco no necesitaba saber más acerca ya más adelante, ya, o sea, cuando estaba más grande ya yo le he explicado acerca del placer y todo eso, ¿no? Pero en ese momento, en esa edad, cuando tenía 8 años, yo solamente le dije eso, sí, y me dijo, ay mamá, qué horror, no lo puedo creer. Y porque le parecía asqueroso, ¿no? Entonces, que las personas tuvieran que hacer eso para tener hijos. Y yo le dije, porque me acordé cuando yo también me enteré, me acuerdo, no sé por qué, pero yo normalmente trato de ponerme en su lugar y a mí me pongo a recordar también, ¿no? Entonces yo me acuerdo, y le dije, y les voy a contar también, yo me acuerdo también que cuando
Y yo me enteré que para tener hijos se tenía relaciones sexuales y lo que era en realidad tener relaciones sexuales. Yo me acuerdo que en el colegio me sentía, decía mi mamá, así como él, ¿no? Así, igual y tal cual mi hijo. Que mi mamá ha tenido que hacer eso con mi papá y de ahí salí, y de ahí, me acuerdo mucho que empecé a ver a todas mis profesoras que sabía que eran mamás y me las imaginaba, ellas también han hecho eso para tener hijos, ¿no? Entonces yo también estaba en primaria, me acuerdo, y eso le dije, ¿no? Entonces, sí, hijo, yo también cuando me enteré que para que nazcan los bebés o para tener bebés se tiene que tener relaciones sexuales. Yo tenía tu edad, no recuerdo la edad exacta, pero bueno, le dije que yo tenía su edad y que me empecé a imaginar a mis profesores que también, a mi profesora, a mis profesores y que me imaginé, había dos profesores que eran esposos, imaginaba que los dos han tenido que hacer eso para tener a la hija que estaba en el otro salón o algo así. Entonces, le dije todo eso, ¿no? Entonces, ay, sí, mamá, sí, sí, yo también igual, o sea, se sintió entendido, ¿no? Y yo le dije, pues que sí, ¿no? Entonces, ya, hijito, ya más adelante lo vas a entender, ¿no? Y ya se quedó tranquilo, ya sabe, ya desde esa fecha, ya desde esa edad sabe lo que son las relaciones sexuales y todo esto, ¿no? De cómo nacen los bebés. Con mis demás hijos no necesité hablar tan directamente con él como con el mayor. ¿Por qué? Porque creo que cuando tienes varios, ah, el mayorcito como se podría decir te ayuda, ¿no? Porque a él le expliqué todo, ¿no? Las relaciones sexuales, que la naturaleza humana, la reproducción, entonces dos personas se quieren, se aman, tienen un hijo, tienen relaciones sexuales y así, ¿no? Pero los demás no, ¿no? ¿Por qué? Porque ya como que él conversaba con sus hermanos cuando se trataba algo de eso o dentro de, no sé, el tipo de amistad que tienen, de esa hermandad que tienen entre ellos también conversan sobre ello cuando se ve alguna escena de sexo, entonces, uy, no, entonces, él como que tam, le comentaba o les decía así bajito porque sabían que no es algo que uno puede hacer, ay, sexo, no va a estar hablando, ¿no? Entonces, él, no sé, de alguna forma, los demás hermanitos yo no he tenido que hablar algo así tan directo y ahora que ya están más grandes, lo hablamos abiertamente entre todos, ¿no? Entonces, no, ya tiene relaciones sexuales, tiene que tener cuidado, o sea, hablamos tal cual sin que, y ellos como que o sea, como que ya lo saben o lo tienen claro, ¿no? Porque el hermanito mayor les ha dicho o en algún momento les ha dado a entender, entonces sí que también es algo íntimo, privado, ¿no? Entonces, esa era la vez en que mi hijo me preguntó si yo había tenido relaciones y la verdad que en ese momento, me sorprendió mucho, ¿no? Porque que se sentía, ¿no? Como que, mamá, tú has tenido 4 veces y, sí, hijito, ¿no? Entonces, que sí, en realidad, y en mi mente decía, ay, si supiera cómo es la verdad, ¿no? Pero ya ahora ya saben, ¿no? Pero en ese momento creo que tienen que recibir tal cual, no mucho tampoco, ¿no? Y sobre todo que hablar con las cosas tal cual son, tal cual son, llamar a las cosas pene, vagina, nace por la vagina. Yo no tengo cesáreas, entonces por donde mismo entraste, por ahí mismo vas a salir, ¿no? Entonces, ellos saben, ¿no? Entonces, ay, no, mamá, no, y yo le explicaba que el cuerpo, él decía, "Uy, pero mamá, ¿cómo pueden hacer biología? No, que el cuerpo humano es así, los gatitos, nosotros tenemos gatos, ¿no? Entonces, los gatos también igualitos, nace, y tú, ¿por qué crees cómo puede ser posible que de allí puede salir gatos, ¿no? De la gata. Entonces, los huesos se ponen elásticos en ese momento, nace y otra vez todo regresa a su estado original y así es la naturaleza y así es el mundo maravilloso y el cuerpo humano y cosas así, ¿no? Entonces eso es lo más importante de hablar, las cosas tal cual, las cosas como son naturales y sobre todo llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y siempre creo que conversarlo con bastante tranquilidad, ¿no? Aunque por dentro estemos un poco nerviosos, o bueno, al menos en mi caso, ¿no? Y eso es todo lo que le quería contar el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.